Pues bueno, los trágicos hechos ocurridos en Teuchitlán sin duda llegan en un momento complicado para México, en medio de las negociaciones de los aranceles, en un año donde por primera vez pues la población, nosotros vamos a elegir a jueces y magistrados. Y pues para hablar de este entorno tan compulsivo que estamos viviendo en este primer tercio del año, es un honor recibir a la maestra Alejandra López Martínez, politóloga especializada en comunicación política con perspectiva de género, docente con 10 años de experiencia en nuestra universidad. Fue para mí un placer ser su alumno en un punto de mi carrera. Realizó una maestría en política por la Universidad de Nueva York y cursó un máster en comunicación y marketing político en la Universidad de Alcalá de Henares y CES Comopol en Madrid, España. Es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres, ha participado en diversos seminarios sobre comunicación política con perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Además es locutora y comentarista de medios de comunicación. Les recomiendo que no se pierdan su programa de Perspectiva y Poder los jueves. Y pues, Alejandra, te doy la bienvenida al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Fabio, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar contigo. La verdad, yo también tengo grandes recuerdos de cuando fuiste mi alumno, pero sobre todo aquí en la Universidad de Anáhuac y con ustedes también, Francisco y Andrés. Pues bueno, quisiera pues preguntarte directamente, ahora sí que vamos a entrar directo al tema de cómo calificarías la respuesta pues del gobierno federal y estatal de Jalisco ante pues este lamentable caso que tuvo lugar en Teuchitlán. Pues empezando por el gobierno de Jalisco, creo que fue bastante omiso con este hallazgo, justo porque quisieron desviar la atención a un tema que pues además sabemos que está ocurriendo no solamente en Jalisco, sino en todo México. En general, el gobierno en México ha tratado de minimizar los hechos de violencia que pues en Sinaloa tienen desde diciembre, prácticamente en un estado de guerra, Chiapas, Jalisco inclusive. Todo esto se ha estado minimizando un poco, bueno, con la entrada de la presidenta, con el cambio de estrategia que conlleva el cambio de gobierno también, pero este particular nos habla de una forma muy particular y muy cruenta de llevar a cabo pues tanto los reclutamientos como las desapariciones, como el uso del crimen organizado de las personas con menos recursos, la forma en la que han sido reclutados por este crimen organizado. Y no, además del desdén y la falta de atención por parte del gobierno hacia las madres buscadoras que han estado pues recorriendo todo el país buscando a sus hijos o algún indicio de dónde estuvieran sus hijos. El gobierno de Jalisco no dio una respuesta satisfactoria. Como tiene indicios de ser parte del crimen organizado, el gobierno federal puede tomar el caso, atraer este caso, y eso fue lo que vimos a las pocas semanas. El gobierno de Claudia Sheinbaum también dio una respuesta muy, por decirlo de alguna manera, muy light, porque sí habló de medidas para evitar que esto suceda, ¿no? Se mandó una serie de iniciativas, los biométricos, leyes para fortalecer la búsqueda de personas, pero estas eran cosas que ya estaban. Entonces, no hubo realmente alguna aportación nueva, simplemente no se estaba haciendo. Y viene aparejado justamente con las acciones que ha estado llevando Omar García Harfuch, también nacidas ¿no? con este gobierno, pero además fortalecidas por la amenaza de los aranceles de Trump. Omar García Harfuch ha tomado las riendas de la investigación, a pesar de que se pensó que no podía, que la Guardia Nacional iba a tener el control cuando se le dio el mando militar de la Guardia, al mando militar a la Guardia Nacional, pensamos que él ya no iba a tener un papel preponderante y al contrario ha tomado mucho más influencia en la parte de investigación. Entonces, bueno, vemos una serie de medidas, una serie de acciones por parte de la presidenta Sheinbaum y de Omar García Harfuch, pero esto no ha sido suficiente
para aclarar el caso. No hemos sabido exactamente qué pasó en ese lugar. Se habló primero de un campo de exterminio y luego un campo de adiestramiento, que pues no porque sea adiestramiento es menos terrible, no por eso no pasaron asesinatos ahí, y que no se ha dado un seguimiento apropiado, empático con las personas que han perdido a familiares y a la sociedad que está realmente indignada. Buenas Eh, tardes, maestra. Muchas gracias. Ah, bueno, perdón, Fabio. No, digo, nada más quería como puntualizar que justo en esta idea de minimizar, que es lo que ya nos pudiste platicar y porque lo publicaste en una columna la semana pasada, hablabas de la similitud que representaba esto con el caso de Ayotzinapa del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Cómo fue un lastre que de alguna manera tuvo que cargar esa administración y cómo viene pues a fungir como el mismo caso ahorita esto y pues digo, mi pregunta sería que si a largo plazo, ¿qué consecuencias realmente tendría para el gobierno actual? Pues seguir en esta postura de minimizar de minimizar o incluso olvidar este suceso, porque pues es como muy reciente con el inicio del sexenio de Sheinbaum, a diferencia de con Peña Nieto, que ya era un poco más hacia su salida. ¿Cuál podría ser, digamos, esas consecuencias? ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias a largo plazo? Ayotzinapa sucede muy al principio del gobierno de Peña Nieto y Oh, no, es ok. algo que no se quita nunca. Por eso yo creo que tenemos toda esta sensación de que fue apenas, pero ya han pasado más de 10 años de que sucedió lo de Ayotzinapa. Y esto tiene muchas similitudes en el sentido de que el gobierno de Peña Nieto minimizó el impacto que podía tener en su gobierno. Le echó la culpa al gobierno local, que era el de Guerrero, el de Iguala, a José Luis Abarca, que después se le vinculó con el crimen organizado, al gobernador de Guerrero, pero lo que él hizo fue atraerlo muy tarde. Y este es un ejemplo de una crisis mal manejada. Ayotzinapa fue en el sexenio de Peña Nieto una crisis muy mal manejada que hizo que se arrastrara durante mucho tiempo. El no haber esclarecido, crear la verdad histórica, el papel que tomó el fiscal en ese momento, el procurador, que además termina vinculado a proceso también. Todo esto, pues obviamente no ayuda al gobierno de Peña Nieto, que fue perdiendo popularidad también, porque no se le da atención a las víctimas y hay que darle atención como en una situación de crisis. En una situación de crisis, ustedes como comunicólogos deben de saberlo, lo principal son las víctimas, atender a las víctimas y darles estas certezas. ¿Y qué pasa cuando la víctima es toda la sociedad, como en este caso? Pues todos nos sentimos vulnerables, todos nos sentimos afectados con lo que estamos pasando en una situación de violencia que pues ya hemos casi normalizado, que pues nos parece casi de todos los días, nos parece normal que haya muertos, que veamos en las noticias no bombardeos, perdón, que balacearon un otro lugar, que pues, sí, nos sentimos en una forma, en cierta forma con un estado de guerra. Vemos un hecho que además nos duele como personas y nos duele como mexicanos. La atención que se le tiene que dar, si no es tiene que ser de una crisis donde todos estamos siendo afectados. Y si no se le da, muy probablemente se arrastre, como se arrastró en Ayotzinapa durante todo el sexenio de Peña Nieto. Sí, hay cosas muy distintas en las dos. Se habló primero de una oposición que capitalizó lo que sucedió en Ayotzinapa, que ahora pues está en el gobierno, y una oposición que en el caso de Morena pues es prácticamente desarticulada. Entonces, la oposición a Morena, pues los partidos PRI, PAN, PRD, que ya no existen, el Movimiento Ciudadano. Al tener una oposición desarticulada, pues no va a haber este gran impacto, sin embargo, la sociedad sí se siente afectada por ello. Entonces, vamos a tener que manejarlo de una forma distinta. Creo que ha habido un exceso de demostraciones de que se está trabajando con los temas del crimen organizado por parte del gobierno federal, pero estas en particular van a venirse arrastrando y lo vimos también ayer con Gerardo Fernández Noroña, que fue al CIDE a dar una plática y primero pues en uno de los lives que dio
hace un par de semanas, minimizó el hecho y dijo que no se había comprobado nada. Y en esta conferencia que da en el CIDE, dejan zapatos, él se sale abruptamente en la conferencia y pues digo, dependiendo de quién lo esté viendo, pues queda un poco en ridículo o defiende a la 4T, dependiendo además pues, de quién esté juzgando. Lo que sí es un hecho es que va a ser algo recurrente en todas las veces que se presente, todas las veces que vaya a algún lugar público, porque lo que dijo fue una muy mala atención a una crisis que está viviendo el gobierno mexicano, ¿no? Y en particular la presidenta Sheinbaum. Buena tarde, maestra. Muchas gracias por estar aquí en el programa de Cultura y Punto. Quisiera retomar justo lo que sucedió con Oroña, porque creo que, digo, da para muchísimo de qué hablar, ¿no? Y cómo los estudiantes justamente, pues ahí con los zapatos y sus respuestas un tanto, pues justo minimizando, ¿no? Los hechos y diciendo que, por ejemplo, a las víctimas no se les puede decir nada, ¿no? Que digo ahí como que muestra un poco la falta de empatía que existe hoy en día. Yo quería preguntarte, ya respondiste en parte un poco, pero ¿qué tan probable es que este caso sea utilizado como un arma política y para levantar la opinión pública, tanto de un lado como otro, ¿no? Del actual gobierno cuando hagan, pues justamente tengan como una contestación y una respuesta y ya tengan ahí bien definido las acciones que toman, o del otro lado, la oposición que pues justamente ya salen, por ejemplo, a decir lo del campo del exterminio y que hay 60 más, ¿no? Que fue lo que Noroña, por ejemplo, criticó, ¿no? Ahí con los estudiantes. Quisiera saber su opinión de este caso como un arma política y para generar opinión pública, cuando al final de cuentas justamente se pierde de vista las víctimas, que creo que es lo más importante, como usted menciona. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo que lo importante aquí serían las víctimas y utilizarla como un arma política sería completamente mezquino. Sin embargo, lo vamos a ver. Creo que estamos viéndolo como una oportunidad por parte de la oposición para pues atacar lo que se está ocultando por debajo de la alfombra. Ahora, el problema aquí es que nadie en la oposición tiene la cola tan corta como para poderlo decir. O sea, este tipo de actos y este tipo de violencia surge en el periodo de Calderón, bueno, explota en el periodo de Calderón, pero desde el periodo de Fox ya había algunos indicios. Entonces, el PAN, pues, ¿qué puede decir? El PRI, ¿qué puede decir? Morena tampoco puede decirlo porque pues durante el sexenio de López Obrador no bajó. Y creo que nadie tiene este halo de inmunidad como para atacar a los demás. Sin embargo, yo creo que sí lo vamos a ver como una estrategia política y sería algo bastante mezquino si lo utilizan de forma electoral. Afortunadamente, como te digo, no estamos en época electoral para los partidos políticos, porque también la elección, pues en teoría no tendría que tener nada político, nada del partido político involucrado, pero tendremos que ser mucho más éticos. Yo espero de verdad que en algún momento haya una atención a las víctimas y una atención también a la sociedad que se siente vulnerable y vulnerada ante estos hechos y que pues tenemos que empezar a darle esta atención porque la sociedad sí se lo va a cobrar, sí lo va a cobrar electoralmente y no porque Morena tenga, pues ahorita el carro completo muy probablemente gane más gubernaturas, deja de tener esta carga moral, ¿no? Que ellos mismos se impusieron para esclarecer este tipo de crímenes, ¿no? Y la deuda histórica que tienen con las madres buscadoras.